La polémica de Iluga, ¿sirve o no sirve? La verdad es que sí, es Best in Slot. Y entonces Albedo ya no es Best in Slot en el equipo de Cristalizado Lunar. La verdad es que sí, Albedo también es Best in Slot en ciertas situaciones. Así que Linea está mucho más rota de lo que pensaba y ha habido una equivocación por mi parte. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda. Recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por estar ahí. Tenéis 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí. Que aprovechen si están comiendo. Disfruten mucho del vídeo y vamos a hablar de Iluga, de Albedo y de Linea. Pues bien, partimos de la base de que el kit de Linea que expliqué estaba mal. Estaba mal porque, lo explicaré al final del vídeo, hay un error en donde revisé el kit. El kit real de Linea cambia bastantes cosas y cambia la percepción de lo que puede hacer Iluga y lo que puede hacer Albedo. Pero hay bastantes contrastes dentro de esto porque sí, Iluga C6 sí es Best in Slot. Por encima de Albedo, depende. Y también depende de más constelaciones y de bastantes cosas que pueda haber dentro de todo el equipo. Empezamos por algo básico. Iluga C6 pasa de darte poquita probabilidad y daño, 5 de probabilidad, 10 de daño, que es 20 de valor crítico al equipo, al daño de Cristalizado Lunar, a darte 10 de probabilidad, 30 daño crítico, que son 50 de crit value, que es más del doble de valor crítico total al Cristalizado Lunar y solo al Cristalizado Lunar. Los otros dos buffos que da Iluga son el bufo que a más maestría más da unos stacks, unas quills, unos famosos stacks de muchos personajes al daño geo y al daño de Cristalizado Lunar. Son bastantes stacks y perfectamente los puede aprovechar Zibai. Y luego da el set de Serenata, aunque podría dar el set de Instructor, pero ahora hablamos también del set de Instructor. Esto es lo que hace Iluga. Y aparte de todo esto, pues es un personaje que cuenta como presagio lunar de Notcry, con lo cual digamos que sí que existiría este problema de que si vamos 4 personajes de Notcry, perdemos el presagio y perdemos el bufo que puedes llevar cuando hay un personaje que no es de presagio, como expliqué, como Najida lo hace con Neferos, Sakarosa lo hace con el equipo de Flins. Ahora hablamos también del tema Yahoda y todo eso. Ahora, ¿qué hace Linea? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo expliqué mal? Y como digo, luego explicaré de dónde viene todo esto y obviamente pido una disculpa. Pues bien, hay dos factores muy importantes. Factor número 1. Yo explicaba, donde yo revisé el kit y me equivoqué, que la habilidad elemental no reflejaba que hiciera Cristalizado Lunar. Esto es mentira, está mal. Sí hace Cristalizado Lunar la habilidad elemental continuamente y bastantes hits de Cristalizado Lunar, que de hecho esto es una salvajada y obviamente lo cambia todo. Y en su momento expliqué que entonces Linea debería llevar Serenata y Iluga es el que se queda cojo con el Instructor, pero el Instructor al final le da tan pocos stats porque es de 4 estrellas que los stacks que da Iluga al Cristalizado Lunar de daño es en base a la maestría total, con lo cual debería llevar un set de 5 estrellas, no de 4. Pero, habiendo visto esto, si Linea hace Cristalizado Lunar con la habilidad elemental, puede llevar el set lunar para aumentar mucho su daño, aunque lleves 2 sets lunares fuera del campo en Columbina si la llevas ya a modo daño y en Linea, el problema sigue estando para mucha gente entre comillas free to play que por lo que sea tenga una Columbina C0 Instructor que sí debería llevar Serenata, con lo cual Iluga no vas a llevarlo con Instructor porque va a hacer una burrada menos de daño porque tendrá mucha menos maestría. Ahora explico todos estos matices y por qué Albedo sí es Best in Slot en muchos casos, pero Iluga C6 lo es en muchos otros. Entonces, de hecho en la mayoría. Entonces, y otro cambio, yo expliqué que el arco en principio daba daño a la habilidad elemental de los personajes, eso tampoco es así. Da 20% de daño geo y 20% de daño de Cristalizado Lunar a todo el daño de Cristalizado Lunar del equipo. Y antes había una pasiva que si Linea estaba fuera del campo se duplicaba esto último y eso no está. A día de hoy da 20 de daño Cristalizado Lunar y punto. Y luego le da mucho daño a sí misma y ya está, no da mucho más. Entonces, yo había calculado antes un 40% de daño en las habilidades elementales, que esto mejoraba mucho el daño general de Albedo y ahora
esto realmente buffa albedo, pero la mitad prácticamente. Entonces, ¿dónde empieza a ver todas las variantes? Y vamos a explicar punto por punto las diferencias, porque sí es Best in Slot albedo, pero una variante de albedo muy concreta que es fácil también literalmente de conseguir. Bien, vamos a poner primero el tema de los sets sobre la mesa porque es muy importante. El prime de todo esto, Iluga en cualquier caso sí debe llevar Serenata. ¿Por qué? Porque Iluga, aparte de la C6, que ahora explico, cuando no es C6 Iluga pierde muchísimo, y de hecho cuando no es C6 Iluga prácticamente no es que deje de merecer la pena, pero obviamente en la comparación ya las pierde todas. Cuando Iluga no es C6, el bufo principal de Iluga es el bufo estos stacks de daño al cristalizado lunar en proporción a la maestría. Si tú vas con ítems de 5 estrellas, puedes alcanzar entre esos ítems y los bufos del equipo prácticamente 1500 de maestría, pero si tú llevas ítems de instructor que te dan bastante menos, realmente vas a perder ahí 200-300 de maestría, que sí es bastante dentro de los 1500 quedarte en 1200 con todos los bufos del equipo. Eso es perder aproximadamente un 15-20% del bufo más o menos, y eso es bastante lo que puedes llegar a perder, porque además como son stacks, en el momento en el que entra Linea a hacer muchos hits de cristalizado lunar fuera del campo, también se va a consumir los stacks y ese bufo no vas a poder aprovecharlo lo mejor que se podría técnicamente con Zibai. Tener eso en cuenta, porque ese es el otro bufo que tiene, aparte del bufo de la proporción crítica que se duplica, o más que se duplica con la C6. Esto es por un lado lo que hace Iluga, y no va con instructor, aunque en algún caso debería ir con instructor porque no puedes hacer otra cosa si vas con Columbina Serenata y Linea el set lunar fuera del campo. Ahora, vamos a hablar del estándar de albedo para hablar de las comparaciones, que sería un albedo que puede llevar o bien el set de sueños opulentos para alcanzar el máximo de defensa, o bien el set de compañía dorada, donde no alcanzaría el máximo de defensa, pero se quedaría cerca. ¿Por qué? Porque este albedo contaría con su C1 y diréis, wow, albedo C1. No, quien tiene albedo C0, la C1 es gratis porque se puede pillar en el selector de constelaciones. Y la C1 le aumenta un 50% la defensa después de castear su habilidad elemental, y ahora su habilidad elemental tiene bufos y tiene una facilidad de no romperse y de hacer más multi-hits, porque digamos que el daño de la habilidad elemental prácticamente se ha duplicado, se ha triplicado. Y aparte, este albedo que estamos jugando tendría obviamente una burrada de proporción crítica si lo construimos bien, y tendría un arma que le dé 88 de daño crítico, que esto es más complicado, o la misma espada del alba, que estamos hablando de la espada del alba en Zibai, que le da una burrada de proporción crítica. También se puede tener en cuenta con el uso de Cinabrio, que es aquel arma de evento que mucha gente quería conseguir, que le da muchísima defensa y más daño en la habilidad elemental en proporción a su defensa, pero igual con estas armas no capea la proporción crítica. ¿Por qué? Porque obviamente va a hacer mucha falta y se tiene en cuenta la proporción crítica de albedo, pero tener en cuenta que para este albedo perfectamente, aparte de que el Best in Slot sería el arma de Shiori, no muchos la tienen, perfectamente se podría utilizar el arma de Furina, que sí que hay mucha gente que la tiene como yo, pero que incluso no la usamos en Furina y usamos a Furina con Favonius. Entonces, un albedo C1 con o bien el arma espada del alba o bien la espada de Furina, que le da 88 daño crítico y 24% más daño en su habilidad elemental, contaría para esto. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y por último, Linea. Como digo, Linea tiene dos cosas importantes que había tenido en cuenta mal, que es el tema
tema del arco y el tema de que Soberanía Elemental hace todo hits de cristalizado lunar fuera del campo, cosa que no había tenido en cuenta antes. Por eso comentaba que no podía usar el set lunar. Sí puede usarlo y eso aumenta mucho su daño y de hecho se beneficia de los bufos de Iluga, que yo en principio conté con que no se beneficiaría de los bufos de Iluga. Por eso comenté las cosas que no estaban bien. Y no vamos a contar, pero luego explicaré cómo afecta esto a la ecuación, con la C2 de Linnea que nos da 40% de crítico a los personajes hidros y geos del equipo. No al cristalizado lunar, a los personajes hidros y geos, en este caso a Albedo también. Pues bien, ahora empezamos a explicar cuándo sí y cuándo no. Vamos a empezar por algo que le ocurre a mucha gente y es que mucha gente tiene a Zibai pero no tiene a Iluga C6. Quien no tenga Iluga C6 y sí tenga un Albedo que en algún momento pueda ser un Albedo final con C1 gratis la constelación y contamos la espada del alba o el arma de Furina o un arma de estas de espada de una mano con 88 daño crítico, entonces Albedo sí es best in slot por encima de Iluga. ¿Por qué? Y ahora os explico. Porque Albedo no solo da un bufo de maestría al equipo, con lo cual sería exactamente igual que el Serenata que podría llevar Iluga, porque en muchos aspectos quien es extremadamente free to play, como explicaba, llevaría Columbina Serenata con Linnea con el set lunar, y entonces un Iluga con instructor perdería bastante frente a un Iluga Serenata y no puedes duplicar el set de Serenata porque no se activan ambos bufos de maestría simultáneamente. Los sets en Genshin de soportes no suelen poder stackearse. Porque Albedo hace mucho daño fuera del campo y porque aquí hay dos cosas que no está teniendo en cuenta que es muy importante hablar de ellas. Número 1. Ese daño que te da el personaje extra que no tiene presagio es mucho más importante de lo que la gente piensa, pero tranquilos, como he dicho, Iluga C6 sí termina siendo best in slot en ciertas situaciones, hay otras en las que no. ¿Por qué? Porque Yahoda da más bufos que los que pueda dar Sakarosa, incluido el de 5 de probabilidad y 40 daño crítico a todo el equipo que sea de presagio lunar, es decir, a Columbina y a Inefa. Y esto puede parecer una locura, pero es tal cual así. Y ese bufo de proporción crítica es menos que ese bufo de presagio lunar que lo que nos da Sakarosa sin activar 5 de probabilidad y 40 daño crítico a todo el equipo de Flins. Y esto es una locura. Ese bufo de presagio lunar no es que sea tan fuerte como podríamos pensar, pero no es que sea tan débil como ya mucha gente, al final es internet y la gente, incluido yo, me he equivocado, pues soltamos un montón de cosas y luego muchas no son así. Sí es un bufo muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el bufo ese es un bufo al multiplicador base de la reacción. Es el mismo bufo que da Columbina con sus constelaciones y además Columbina con sus constelaciones, ese bufo está tan repartido que si vais a las constelaciones de Columbina, aquí lo pondrán los editores, es un bufo que literalmente nos da 1%, 3%, 7%, solo con cada constelación. Lo tienen muy medido porque es un multiplicador base. Entonces, a la que Iluga estamos en esta situación y no es C6, no es mejor que Albedo y Albedo sí es mejor que Iluga. Por una cosa muy básica, llegar a tener en cuenta esto. Número 1, ese bufo tan importante de escalado base de la reacción lunar, que además Albedo, a diferencia de Yahoda o Sakarosa, sí puede llegar al máximo de los 36% que nos da. En el caso de Sakarosa apenas llega a 1500 o así y no activa el máximo de ese bufo. Activa entre un 50 y un 70% del bufo. En el caso de Albedo puede llegar a activar el 90% o hasta el 100%. Primero. Segundo, el daño de Albedo fuera del campo, aunque no sea cristalizado lunar, es abismal. Es una locura el daño de Albedo fuera del campo. Y aunque a día de hoy los cristalizados lunares o los daños lunares sean números muy grandes, el daño estándar que puede hacer Albedo con golpes de casi 100k muy rápidos y muy continuos puede llegar a compensar, y no solo llegar a compensar, es que compensa perfectamente el bufo de Iluga si no es C6 y además se acaban las cargas de Iluga si vas con Linnea. Y tercero, hay que tener esto extremadamente en cuenta. Los cristalizados lunares, al igual que los electrocargados, tienen en cuenta la proporción crítica de todos los personajes implicados en dicha reacción. Iluga no tiene proporción crítica, pero Iluga además no hace hits continuos fuera del campo. Albedo tiene proporción crítica y una burrada, por eso estoy hablando de contar con la espada del alba o con la espada de Shiori o de Furina. Y Albedo hace muchísimos multihits, lo que va a propiciar muchísimos más cristalizados lunares fuera del campo. ¿Qué significa esto? Que tienes mucho daño a Albedo
de geo normal fuera del campo continuamente y tienes muchos más golpes de cristalizado lunar fuera del campo porque a más multihits de geo hagas, más golpes saltan de cristalizado lunar. Y no solo eso, sino que además para los golpes que salten de cristalizado lunar se tiene en cuenta la proporción crítica de albedo, que no se va a tener en cuenta la proporción de Iluga. Entonces, cuando Iluga no sea C6, albedo es best in slot. Y luego he visto gente diciendo no sé qué de Shiori. Mentira, Shiori hace menos hits de albedo. La C1 de Shiori no es una C1 gratis como la de albedo. No todo el mundo la tiene y aún así sigue siendo peor. Shiori además no hace un escalado puro con la defensa, sino un escalado mixto, con lo cual no daría el máximo del bufo de lo del presagio lunar. Y además, por último, Shiori no da un bufo de maestría al equipo. Shiori es muy mala en comparación a albedo en estos equipos. Ahora, Iluga C6, ¿es best in slot? Sí, Iluga C6 es best in slot. Iluga C6, cuando ya tienes una Linea bien armada, una Columbina bien armada y un Iluga C6 bien armado, sí sería best in slot, porque aquí es donde yo me equivoqué con los cálculos, porque en el caso de que Linea, como yo dije, no estaba reflejado donde yo lo vi, el cristalizado lunar en la habilidad elemental, pues yo dije, pues entonces, si no está reflejado, no va a activar el set lunar, y eso está mal, eso es mentira. Si está reflejado, todos los hits de Linea fuera del campo son cristalizado lunar, con lo cual se beneficia de la C6 de Iluga y además puede llevar el set lunar fuera del campo. El único problemilla sería quien lleve Columbina Serenata y de nuevo lo que explicaba de Iluga Maestría, que ahí habría un pequeño problema y el best in slot real sería llevar Columbina set lunar, Linea set lunar e Iluga Serenata, por la maestría que pierdes en Iluga. ¿Pasa algo si pierdes esa maestría y le llevas al final instructor? A ver, sería un problemilla si pierdes bastante y a lo mejor en el futuro terminas jugándolo Serenata y refarmear sets, como dije muchas veces, es un dolor de narices. Y además el tema de Columbina, de hecho os dije varias veces en varios sitios, enseñé que en mi propia cuenta free to play, Columbina llevaba instructor. Entonces ahí puedes llevar Columbina si es C0 ámbar, instructor, no pierdes demasiado, no te preocupes, no hace mucho daño Columbina C0 ámbar, y llevarías ya el Iluga Serenata y el Linea con el set lunar. La Linea con el set lunar. Aquí sí es best in slot Iluga con C6 y mejoras muchísimo el daño del equipo y no tienes el bufo del presagio lunar, pero no hay nada mejor que esto. ¿Dónde vuelve a cambiar la cosa para terminar? Vuelve a cambiar la cosa cuando tienes de vuelta la C2 de Linea. La C2 da 40 de crítico a los personajes lunares y a los no lunares nos da a los Geo y a los Hidro. ¿Por qué? Porque de nuevo Albedo vuelve a tomar protagonismo con la C2 de Linea porque recibe este bufo de daño crítico para su daño base y para los multiplicadores de cristalizado lunar. Además de que de nuevo con Iluga se acaban las cargas y no tienes ese bufo base de las reacciones que con el equipo de Albedo se van a propiciar bastante más cantidad de golpes de cristalizado lunar. ¿La diferencia con la C2 de Linea es mucha? No, es extremadamente poca, así que de nuevo Iluga C6 es totalmente utilizable. ¿Y mucha gente tendrá Linea C2 para hacer esto? No creo, así que realmente sí, Iluga C6 sí es el best in slot en situaciones normales, que es Linea C0 o Linea C0 arma. Quien no tenga Iluga C6, entonces ese albedo hipotético que os he explicado sí nos va a dar más daño por todo lo que os he explicado anteriormente. Y ahora por último quería explicaros lo de dónde estuvo el problema y la disculpa, pero no quería empezar el vídeo diciendo lo que estuvo mal, porque ya sabéis cómo es internet y mucha gente diría, no, que es excusa, que esto, que lo otro. No hay ninguna excusa. O sea, de primeras la he cagado yo, me he equivocado yo y ahí está lo que realmente está bien del kit de Linea. Entonces, os pido disculpas por los anteriores vídeos de Linea porque están mal. Espero que este vídeo se actualice y pues si podéis ver este vídeo y actualizar la información mejor. Y os digo de dónde ocurrió todo esto. Lo primero es que ocurrió en la web, y en la web, en mi web, no actualizaron el kit de Linea y las personas responsables ya les he hecho saber que me han generado un problema. No es responsabilizar a los otros, la responsabilidad es mía, porque es mi web y la cara, tanto por esas personas como mi web, la doy yo. El problema es mío y la culpa de lo que fuese que no ha pasado es mía. Entonces, como estaban mal los datos, yo hice esos vídeos de Linea en base a la Linea de mi web y estaba mal. Y ahí pues la cagué, señores. Ahí la Linea estaba mal y el Iluga pues hice mal los cálculos. Iluga C6 sí es best in slot. Albedo también lo es en varias situaciones, pero no son situaciones mayoritarias. Así que esto es todo lo que pasó. Lo siento, lo voy a arreglar. No habrá ningún solo personaje a partir de ahora en la web donde esté mal el kit. He tenido que contrastarlo. Hoy lo he revisado. Y entonces finalmente
Iluga sí es best in slot en la mayoría de situaciones donde Linea sea C0, C0 arma, que es lo que vais a jugar la mayoría. Los que jueguen Linea C2 y tengan un Albedo Prime, posiblemente Albedo aquí nos dé más daño en el equipo, como digo, pero por muy poco, por tan poco que si no tenéis Albedo, Iluga C6 va a hacer muy buen trabajo. Pero eso sí, los que no tengan Iluga C6 y sí tengan ese Albedo C1, arma de mucha proporción, disfrutar de vuestro Albedo porque sí os va a dar más daño que Iluga cuando no sea C6. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta porque en Genshin nada es blanco o negro y es verdad que ya por el tema anterior mucha gente está diciendo no, pero Iluga, tranquilos, Iluga C6 sí, Iluga sin C6 pierde bastante más de la mitad del ratio de crit value total al daño cristalizado lunar y de hecho se pierden muchos hits de cristalizado lunar fuera del campo. Así que nada, señores, poquito más. Esto es lo que ha pasado con Iluga y con Albedo y con Linea, así que espero con el vídeo arreglarlo y aclararlo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.